Adolfo Alvarado Belloso, hablando desde la Academia Argentina de Derecho Procesal, en esta expansión universitaria que hacemos desde la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, hoy en un conversatorio virtual sobre temas procesales con un egresado de la maestría, el profesor Gustavo Ríos, juez de la Cámara de Apelaciones de Circuito de la ciudad de Santa Fe, profesor de Derecho Procesal desde hace muchos años en la Universidad Nacional del Litoral, también en la Universidad Católica de Santa Fe. Es un hombre dedicado al proceso, ha hecho varios cursos de extensión universitaria, y acabamos de compartir uno juntos en dos juntos, en la especialización que la maestría tiene en la ciudad de Alcalá de Henares, junto con la cátedra de Derecho Procesal de esa prestigiosísima y antiquísima universidad. Gustavo, bienvenido a este lugar de conversaciones, donde pretendo aprovechar tu experiencia judicial de tantos años. Quiero hablar un poco de la regla de la congruencia en la segunda instancia. ¿Qué se entiende por agravio y qué por gravamen? En tanto hay diferencias entre una cosa y la otra, según lo sostienes hace bastante tiempo. Quiero hablar del límite de la congruencia en segunda instancia, que sería la regla non reformatio impeius. Y finalmente, algo que está bastante de moda, quiero que hablemos del efecto expansivo de la sentencia en el tratamiento del recurso en segundo grado, ¿no? Te pido que hagas lo más docentemente posible la explicación. Esta es una conversación no pautada, ligeramente desorganizada, muy amistosa, pero que tiene que llegar a quien es abogado y a quien no lo es tanto, y quiero que se comprenda el problema. Con las mejores y más fáciles palabras abordemos el tema. Bienvenido y te escuchamos. Bueno, Adolfo, como siempre, cada vez que nos convocás es un compromiso, pero un gusto, ¿no? O sea, mezcla las dos cosas. Primero, por toda tu trayectoria, se hace difícil hablar con vos. Es muy posible que en algún momento me pares a los gritos diciéndome que no es así lo que estoy diciendo para que yo no pierda la costumbre. Pero siempre también y fundamentalmente es un gusto, créeme que no puedo dejar de decirlo, para mí es un gusto compartir cualquier actividad contigo, jurídica y no jurídica. La pandemia nos está privando de la comensalidad, pero no de la congresalidad. Y si la cámara nos mostrase los abdómenes, cualquiera podría saber que para nosotros es más importante la primera. Pero tenemos que dar a la congresalidad porque también es el sustrato o el justificativo o la excusa o como le querramos llamar, no solo para despuntar nuestro vicio por el derecho procesal, sino también para juntarnos. Es decir, aprovechamos, hay una mixtura ahí de cosas. Y bueno, Así es, estoy de acuerdo con eso. tratando de ingresar un poquito al tema que me convocás a charlar y desde luego sabiendo que un montón de las cosas que uno puede pensar no son pacíficas, vos sabés que a mí siempre me ha gustado la materia recursiva, es un tema que me encanta. Además me parece que en la materia de recursos se ponen como a flor de piel un montón de cosas, de principios. Esto de la acción como condición y límite de la jurisdicción, vos lo podés explicar 100.000 veces, pero donde mejor lo podés explicar es cuando ves la materia recursiva. Y bueno, hace tiempo nada de lo que yo vaya a decir ahora, honestamente nada es un descubrimiento mío, ni yo lo único que soy un tipo que me ha gustado mucho el derecho procesal y que he leído mucho derecho procesal. Y en materia recursiva, nunca encontraba, desde que, a mí también hay otra cosa que quizás hay que aclarar, ¿no? Yo empecé siendo, desde muy joven, como vos lo dijiste, profesor de Derecho Procesal
civil. Y luego, cuando fui convocado a la Católica, se me convocó para dar teoría general del proceso, que yo pensaba que era como, bueno, una materita ahí, que es la mitad de lo que damos nosotros. Y después me terminé enamorando de la teoría general del proceso. Ese amor por la teoría general del proceso fue lo que hizo, por ejemplo, entre otras cosas, que yo, a pesar de la línea en la que me había ido formando y había estudiado, haya incursionado felizmente para mí, no sé si para vos, Por supuesto que sí. en la maestría de Derecho Procesal, porque a mí me interesa la teoría general del proceso y me estaba perdiendo gran parte de ella. Y cuando la hice me di cuenta cuánta gran parte me estaba perdiendo, ¿no? Y me sirvió muchísimo. Y no encontraba por ahí una teoría general del recurso, algo que me cierre bien en materia de recurso. Parece mentira que los primeros lineamientos los encontré en un procesal penalista, en Jorge Clario Olmedo, que como vos sabrás, cuando él escribió un libro, él no era de la postura de existencia de una teoría general del proceso, y él un día escribió un libro, Teoría General del Proceso, que fue la manera de manifestar al ámbito procesal su cambio de postura sobre ese punto. Oye, una acotación al margen mía que es importante. Jorge Claria fue un discípulo del gran maestro Alfredo Vélez Mariconde, que era el dueño de la escuela cordobesa. Jorge Claria era un hombre muy sufrido, era payo, casi no veía, tenía que leer muy cerquita, con unos anteojos especiales, pero pensaba dentro de su ceguera muy importantemente, ¿no? Y el que hace grande la escuela cordobesa de verdad es Jorge Clario Olmedo, que es el que escribe la obra interesante, el que se aparta de los lineamientos de su maestro, que fue de los primeros especialistas, Alfredo Vélez Mariconde, ¿no? Exactamente. Dejó algo escrito interesante y no se lo recuerda suficientemente, ¿eh? No se lo recuerda, sí. a pesar de que era un hombre de una exquisita cultura. Tenía, con otros santafesinos, tenía el mismo problema que Eduardo Benito Carlos. Eran ciegos. Eran ciegos. Sí. Eran ciegos los dos y para leer necesitaban los alumnos que le manejaban los expedientes, le manejaban los libros. Bueno, es una acotación histórica que no todo el mundo la sabe, es importante que lo digamos. Ya que lo recordaste, yo lo dije. Sí, yo siempre lo recuerdo, te digo, cuando fui alumno de Derecho Procesal Penal, el doctor Iturralde nos llevaba a Córdoba a conocer a Jorge Clario Olmedo. El libro del que estamos hablando me lo firmó ahí, y no me voy a olvidar nunca que la reunión se hizo en un auditorio prácticamente oscuras, con una pequeña luz que iluminaba sobre él, porque la luz le molestaba mucho. Un clásico albino. Oye, ya que hablaste también para presentar a la gente que va saliendo en esta conversación desordenada, ¿no? Gustavo Río habló del profesor Iturralde, está hablando de Norberto Iturralde. Exacto. Tito Iturralde, que primero empezó siendo juez de lo correccional en la ciudad de Santa Fe, camarista penal durante muchos años, y terminó su vida judicial siendo el procurador general de la corte más exigente que yo haya recordado. Era un purista del idioma. A mí me tocó compartir 2 años de mi vida con él, porque fuimos los proyectistas del primer anteproyecto de Código de Ley Orgánica, que siendo Roberto Busser, su secretario de Justicia, convocó a una comisión. Y yo aprendí mucho de él. Era un hombre menor que yo, pero era, en términos coloquiales, era un jodido, ¿no? Era un jodido para escribir, cada palabra que ponía la pensaba. Y yo me quedé con esas jodiendas, ¿no? Lo admiré mucho y lo sentí mucho. Tuve una importante obra escrita en lo procesal penal. Acotación que hago porque lo has traído para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿eh? Hablaste de gente importante. Sí. Verdaderos formadores,
Adolfo, verdaderos formadores, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca, yo te hago una última digresión, pero con una anécdota para marcar lo que vos estás contando de Norberto, a quien también le decían la rata Iturralde, ¿no? Porque era muy chiquito, así. Él era un personaje total, tenía siempre sus autos impecables y hasta un alumno le decía, doctor, el día que lo venda me avisa, y él 10 años después lo llamaba y le decía, lo tengo anotado, usted me dijo que un personaje. Pero en una oportunidad en clase con él, él estaba hablando del sobreseimiento provisorio, institución a la que odiaba, ¿no? Él decía que el sobreseimiento tenía que ser definitivo. Y entonces y te hacía escribir y te dictaban las clases. Mis apuntes de Iturralde tenían más de 600 hojas escritas. Llegaba un momento que este dedo yo me lo quería cortar, me molestaba de tanto escribir. Y entonces viene dictando y dice, pero el Código Nacional, como siempre dando la nota, no contempla el sobreseimiento definitivo y mantiene la institución del provisorio. Yo escribí, ahí frené y escribí, o sea, tomé apunte, lo que me interesó. Entonces me miró y me dice, Ríos, léame lo que dije. No, que el Código Nacional mantiene, no, le dije como siempre dando la nota. Escríbalo. Bueno, ese era Norberto Iturralde. Bueno, entonces te contaba que Jorge Clarea Olmedo escribe una especie de teoría general del recurso donde él parte de la base de decir que hay un derecho de impugnación, le llama impugnabilidad, podríamos decirlo recurribilidad, después todo esto es opinable porque es teoría, pero él habla de impugnabilidad y yo lo tomo así además. Otra digresión, ¿no? A mí el derecho sea opinable no me gusta. Porque cuando todo es gris, nunca se sabe de qué color es. Porque la gama de grises son infinitos. Y eso es lo que nos lleva a tener una justicia impredecible, porque lo que es blanco en un lugar es negro en el otro. Sí, no, ni, so. Entonces yo pretendo sistémicamente definirme siempre. Estás hablando de impugnabilidad, esa es la palabra. El recurso es una de las formas en las cuales encuadra la impugnación, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con lo que digas, no digas que es impugnable. El que no está de acuerdo, que dé vuelta la página. Bueno, y entonces él habla de la impugnabilidad y la empieza a analizar. Vos sabés que, vos te vas a acordar de esto, Adolfo, a mí me hace acordar mucho a cuando Carneluti habla del acto procesal y dice en una parte, si pudiésemos detener el proceso como la cámara del cinematógrafo. Claro, la gente, muy posiblemente muchos de los que escuchen esto no conocerán los slides y el cuadro por cuadro, ¿no? Pero él dice, si pudiéramos detenerlo y analizarlo, y yo sostengo que detener el proceso en un momento y analizar el derecho de acción, cuando, como dice Fayren Grisen, el derecho de acción se va camuflando, va tomando distintos ropajes durante el proceso, cuando aparece reaccionando frente a una decisión adversa y uno lo detiene y lo estudia ahí, aparece, según Clarea Olmedo, la impugnabilidad objetiva y la impugnabilidad subjetiva. Entonces él dice, acá hay una impugnabilidad objetiva. La impugnabilidad subjetiva nos marca quién puede impugnar y la objetiva qué se puede impugnar. Y sobre esa base, ambos estudios lo hacen abstracto y en concreto. O sea, en abstracto, independientemente de un caso particular, quién puede impugnar e independientemente de un caso particular, qué se puede impugnar. Es bastante interesante. Algunas cuestiones, algunos pasos, pero para formar una verdadera teoría, yo creo que es necesario, aparecen casi como infantiles, porque, por ejemplo, dice, bueno, pueden impugnar las partes porque tienen una condición propia para hacerlo, que esto y que el otro.
Y siempre se dijo, y vos recordarás cuando te decían, pueden impugnar las partes ciertos terceros, las partes, sus sucesores universales y ciertos terceros. Bueno, las partes, desde luego, los sucesores universales no son distintos de las partes. No estamos aportando mucho. Esto de ciertos terceros, ¿quiénes? Los amigos, los parientes. Y ahí, bueno, ese estudio, con algunas complementaciones, incluso de algún profesor santafesino de tu tierra, que ha escrito sobre recurso extraordinario, se llega a la conclusión de que, en general, en abstracto, pueden interponer, pueden impugnar las partes, los terceros intervinientes, esto es factura de Gustavo Ríos, y en excepcionales casos el juez. Esta es una pregunta interesante porque dice, ¿y el juez puede impugnar? Es decir, sí. ¿Cuándo? Entonces todo el mundo tiende a decir, sí, la sentencia, si una sentencia, por ejemplo, de Cámara lo sanciona. Bueno, pero ahí está impugnando como parte. La pregunta es si el juez puede impugnar como juez, ¿no? Y acá es un tema interesantísimo para alguien que se anime con un tema de tesis, y el juez puede impugnar cuando se lo está haciendo perder jurisdicción. El juez como juez puede impugnar cuando se lo está haciendo perder jurisdicción. Me gustaría discutir, acá entro en terrenos que no tengo definidos, te aclaro, pero me gustaría discutir si también cuando se lo hace perder simplemente competencia, cuando le sustraen una causa, no tengo ninguna duda de que el juez puede recurrir cuando se le hace perder jurisdicción para el caso concreto por retardada justicia. Y ahí lo está haciendo como juez. Pero bueno. Punto. No es... Nos paramos acá porque el tema es interesantísimo, ¿eh? Es muy interesante. A ver, las partes son actor demandado reconveniente, demandado por el reconveniente, que es una parte distinta, ¿no es cierto? Hablamos de los sucesores universales y particulares. Los singulares también son parte en lo que les corresponde. Hablamos de los sustitutos procesales, de los terceros que se han convertido en parte. Okay. Es decir, los terceros intervinientes que han tomado un interés propio o un derecho propio. Acá sería otro problema discutir qué es derecho y qué es interés, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos bien. Lo del juez me parece a mí de la mayor importancia, porque de verdad cuando el juez plantea un conflicto de competencia, hay uno que está impugnando, o que le den o que le quiten. Claro. O sea, el conflicto de competencia estaría dándote a vos la razón en cuanto a la posibilidad impugnativa del juez, ¿no? Sí, sí. Y qué bueno lo de la pérdida de jurisdicción que decía el código cuando a él lo sancionan. Ahí ya lo que está haciendo ya no es como juez, es como juez interesado en que le han sancionado, ¿verdad? Sería... Claro, ahí podría decirse, si a vos la Cámara te pone una multa, se podría decir que vos estás impugnando como parte. Pues definición de parte, sujeto procesal que por sí o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y vos pretendés que no te cobren la multa, sos parte. Así es. El tema es cuando a vos te dicen, usted perdió jurisdicción, o cuando a vos te dicen, esta causa, vos sabés las cosas que se han jugado, así desplazando jueces, ¿no? Y el juez, si el juez en defensa de su propia competencia, diciendo a mí me están queriendo hacer saltar acá, puede como parte interponer un recurso, ¿no? Puede como juez, perdón, interponer un recurso. Por de pronto, en este momento de la historia está ocurriendo eso. Bueno. Hay dos jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que deben ser trasladados, se han metido un recurso un recurso de avocación que no per saltum es la consecuencia ante la Corte, que no se expidió todavía, pero es lo que está diciendo todo, ¿no? Están impugnando un acto que viene de afuera, además, ¿no? Sí, interesantísimo. Sí. Continuemos, ¿no? Bueno,
Entonces, esto quizás un poco para demostrar, ¿no?, todo lo que conlleva ponerse a hurguetear en el tema de los recursos. Después, cuando uno va a la impugnabilidad subjetiva en concreto, a ver, en un caso determinado, ¿quién puede impugnar? Aparecen, y acá entro en tema de lo que en uno de los temas que me convocaste, aparece la cuestión de que para impugnar se necesita una legitimación calificada. Vamos a llamarle así. Yo esto lo dije en algún videíto que a vos te gustó en su momento, que esto del el carácter abstracto del derecho de acción está bien, pero no siempre la acción es tan abstracta. Cuando uno lee Calamandrei, por ejemplo, y Calamandrei que sostenía el carácter concreto de la acción, se planta en algunas circunstancias, particularmente en el juicio ejecutivo, y guarda, porque hace ruido. Y entonces yo digo, muchas veces no es tan abstracto el derecho de acción. Vos lo decís en materia de intervención de terceros, cuando vos decís, contrariando el carácter abstracto del derecho de acción, para intervenir en un proceso ya trabado entre otros, hay que demostrar tener un interés jurídico suficiente. Y ahí, porque estaría afectado o un derecho o un interés legítimo, y sacás los dos tipos consabidos de intervención de terceros, ¿no?, que en nuestro código en Santa Fe llama coadyuvante o autónomo o subordinado, y que vos tratás en la teoría, pero con una teoría más cercana a la postura del Código Nacional. Y para interponer recursos, también se nos pide legitimarnos. Entonces ahí la pregunta viene: ¿con qué se nos pide que nos legitimemos? ¿Con un gravamen o un agravio? ¿O con un gravamen y un agravio? ¿O es lo mismo? A mí, te comento que grandes procesalistas, que no viene al caso nombrar, pero grandes procesalistas en alguna oportunidad, cenando, con el que estás trabajando, yo estoy con un tema de la distinción entre agravio y gravamen, son sinónimos, me dijo. Como, y bueno, hizo unas cosas, y por supuesto vuelvo a reiterar, esto no es nada mío ni nada que haya inventado yo. Hay una diferencia entre el agravio y el gravamen, que vos bien calificaste en un título diciendo diferencias conceptuales en materia recursiva, que tiene mucha trascendencia. Entonces, para hacerlo sencillito, el gravamen es la afectación materialmente apreciable, según Gustavo Ríos, siempre insisto, que a mí me produce un pronunciamiento judicial. Yo pido que lo condenen a Adolfo Alvarado Belloso a pagarme 10.000 pesos y me rechazan la demanda. Mi gravamen se aprecia en 10.000 pesos. Me toman la demanda parcialmente, lo condenan a Adolfo a pagarme 5.000, mi gravamen se aprecia en 5.000 pesos. O me mandan en preso 1 año y mi gravamen es de estar 1 año privado de la libertad, o 5, pero siempre lo puedo medir, apreciar materialmente. Sería una cosa como el daño sufrido. Tengo un daño de 5.000, de 10.000 o de libertad. Exactamente, exactamente, perfectamente. A diferencia de eso, el agravio es la disidencia intelectual que yo tengo con el fundamento del fallo que me genera el gravamen. O no, ya vamos a ver esto, o no. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la forma en que argumenta, piensa y argumenta, vuelca en el fallo, el que me está juzgando. Esto es importante hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque el
que resulta favorecido por un pronunciamiento judicial, in totum, y ahora te voy a contar una anécdota de paso que nunca te conté sobre esto, que me pasó siendo juez. El que es favorecido in totum con un pronunciamiento judicial carece de gravamen, lo que no significa que no tenga agravio. Te cuento esto para que se entienda lo que es el gravamen. El gravamen es condición de admisibilidad de los recursos ordinarios. En una oportunidad yo era juez de circuito y viene una parte y me hace el siguiente pedido. Condene a Juan Pérez a pagarme la suma de 10.000 pesos con más las costas del pleito y los intereses que vuestra señoría disponga. Yo le di la tasa que yo daba en ese momento. Yo venía de la corte, veníamos de haber discutido mucho tiempo qué tasa correspondía dar, no dar, época de estabilidad, y yo daba la tasa pasiva, salvo que tuviesen una tasa pactada o que me demostrasen que correspondía a otra. Y yo le di la tasa pasiva y el tipo me apeló la sentencia y yo le rechacé la apelación. No se la admití porque dije, usted me pidió el capital, la costa y el interés que yo disponga. Y usted no tiene gravamen. Bueno, se fue en queja a la sala y la sala abrió. Fíjate qué interesante esto. La sala abrió el recurso, pero se lo abrió por lo que podía ser su agravio, no por lo que era su gravamen. Y ahí se nota claramente es decir, no, este juez está loco con lo que sale el dinero en la calle, con el argumento que vos quieras, pero se lo dio por el agravio, no por el gravamen, porque el gravamen no tenía. Exactamente, así fue. ¿Entendés? Entonces, el agravio es una incidencia intelectual. ¿Y para qué sirve el agravio? En los recursos ordinarios, insisto, el agravio tiene incidencia en la fundabilidad del recurso, ¿no? Vos hablás en todas tus obras de manera unánime, pero particularmente en un libro que ahora me hiciste colocar abajo de la computadora, en el tomo 10. Para eso sirven los libros de Alvarado, para mantener cosas. Podría exhibir tu libro, pero dado que me hiciste armar el escenario, está acá abajo. Bueno, si no, no nos divertiríamos, Adolfo. Bueno, entonces, vos decís, ¿cuáles son los juicios que se pueden hacer sobre un pronunciamiento, ¿no es cierto? Entonces, y ahí la admisibilidad y la fundabilidad. Entonces, sobre un recurso. Y entonces el agravio me sirve a mí para la fundabilidad. Yo no estoy de acuerdo con que el juez diga, tema que ahora va a volver a empezar ahora y sobre todo después de la ley de reforma de alquileres, acordate, yo no estoy de acuerdo con que el juez diga que la deuda tiene que ser indexada, porque la ley de convertibilidad del austral lo prohíbe. Eso va a hacer que yo gane o pierda. Pero para que me admitan el recurso voy a tener que tener un gravamen, voy a tener que haber perdido en algo, va a tener que haber una diferencia entre lo que era mi pretensión originaria y la que me reconoció el pronunciamiento. ¿Cuál es la funcionalidad interesante de esto, del agravio y gravamen? Primero, un tema que para mí, me resultó muy interesante para entender, para buscarle un sentido distinto, más interesante a la apelación adhesiva. Si la apelación adhesiva uno va a considerar que es cuando hay simplemente vencimientos recíprocos, o que va a ser limitada a lo mismo que dijo la contraparte, etc. Bueno, todo lo que vos sabrás, que no es el caso ponernos a charlar ahora de lo que se ha dicho sobre apelación adhesiva, que es un instituto muy interesante, que solo 3 o 4 códigos del país lo contienen. Interrumpo para los que no entienden el tema. Santa Fe tiene esa apelación adhesiva, es uno de los pocos que lo tiene. Si yo estoy esperando una sentencia y en lugar de darme 100 me da 90, el gravamen que esto me causa, podría soportarlo, y entonces yo no impugno la sentencia esperando que la contraria no lo haga. Pero si lo hace,
yo ya he perdido la oportunidad tempestiva de poder hacerlo. Entonces, mira, hay ciertos códigos que me permiten, cuando el expediente llega a la segunda instancia, yo hago un acto de voluntad que diga, me adhiero al recurso de la contraria. Y en su caso me convierto también en apelante por el pedacito que no habían dado, que yo había esperado que no fuera, ¿no? Gustavo acaba de decir, ahora, si cuando yo me adhiero a lo que el otro dice o a las cosas particulares mías, ¿no es cierto? Claro. Yo diría que sería obvio que las cosas particulares mías, porque lo otro de las operaciones de él, no es mía, ¿no? Pero bueno, esta digresión es importante para quien no entiende el tema. Sí, a ver, viste, sobre esto hay mucha teorización, Adolfo. Algunos sostienen, por ejemplo, que si la contraparte, si el apelante apeló solo la costa, yo no podría adherirme al recurso y discutir el capital. No tengo esa opinión, yo creo que hay total libertad y que la apelación adhesiva es un intento del legislador de evitar los recursos porque sí, por si acaso, ¿no? Me parece que esa es una funcionalidad interesante que tiene. Pero además, ¿qué pasa cuando se han esgrimido distintas defensas? Vos te acordarás que ahí en ese videíto decíamos, a mí me Estamos demanda... hablando de un videíto que hicimos en un programa que llamamos Hablando del Proceso Judicial 365. De esto estamos hablando. Entonces Adolfo Alvarado Belloso me demanda, perdón, por cumplimiento de contrato, y yo interpongo dos defensas. Digo, la deuda, primero que nada, está prescripta, y además ese contrato es nulo por lesión subjetiva. Adolfo Alvarado se aprovechó de mí, de mi falta de ligereza, etcétera, etcétera, y entonces hay nulidad por lesión. El juez de primera instancia dice, si bien la deuda no está prescripta, hay lesión. Perfecto. Yo gané. ¿Tengo gravamen? No, no tengo gravamen. Adolfo Alvarado Belloso perdió. ¿Tiene gravamen? Sí. ¿Cuánto me reclamaba? 100.000 pesos. Tiene gravamen apreciable en 100.000 pesos. ¿Puede apelar? Puede apelar. ¿Yo puedo apelar? No. Porque el ordenamiento me va a decir, señor, acá no estamos para resolver cosas abstractas, hipotéticas, académicas, etc. No, yo quiero discutir que en realidad esto también está prescrito. No, vaya a su casa. Ahora, Adolfo Alvarado me abre la instancia recursiva. Cuando abre la instancia recursiva, ¿de qué se va a quejar? ¿De que el juez dijo que si bien no está prescripto? No, si eso lo favorecía. Se va a quejar de que el juez haya dicho que había lesión. Va a expresar sus agravios y me van a correr traslado a mí. Yo voy a contestar sus agravios y ahí tengo que adherirme al recurso y efectuar los míos propios. Respecto de la prescripción. Respecto de la prescripción, porque ¿qué pasaría si después, y esto había una causa en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que yo critiqué muchas veces y que ya se hizo un clásico, dábamos charlas sobre recurso extraordinario y decían, hablaban de la causa Amado y me pasaban el micrófono a mí para que la critique. Yo no quería, pero me hacían criticarla. Porque bien ocurriría que si el tribunal da vuelta a la cuestión de la lesión subjetiva a favor tuyo, y yo diga, bueno, pero yo también había planteado que está prescripto. Sí, mi amigo, pero lo consintió. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después. Entonces, la expresión de los agravios, solo de los agravios, carece de sentido. ¿Te acordás que había siempre había una frasecita que se decía, lo que agravia es la parte resolutiva, no los fundamentos del fallo? Y era un versito que se decía, y es que es equivocado, lo que te agravia son los fundamentos del fallo, lo que causa gravamen es la parte resolutiva, pero el agravio te lo causan los fundamentos del fallo.
Bueno, esto es sinceramente un tema muy interesante, da para hablar mucho, porque siempre digo yo, ¿qué pasa si a vos te imputan un delito aberrante y vos traes toda la prueba de no haberlo cometido? Porque no estabas. Imagínate vos, Adolfo, que te imputen algo que haya pasado en los momentos que estábamos disfrutando allá en Alcalá de Henares, y vos le traés al juez que te están acusando de un delito de pedofilia, en una fecha determinada, y vos le traés al juez tu pasaporte que estabas en Europa, no sé cuánto podés tener, yo creo que 2000 fotos en Indalo, por lo menos seguro tenés, ¿no es cierto? Además de poderle recitar el menú de memoria. Y, y ofreces toda la prueba de todo y te absuelven por la duda. Te deja satisfecho, sin embargo, no te permitiría apelar, porque no tenés gravamen. Es horrible, pero es así. No tenés gravamen, no podés apelar. No podés ser apelante directo. Otra funcionalidad para no perder demasiado tiempo en esto, porque a mí me gusta y yo me Yo puedo creo pasar. que sí tengo gravamen, ¿eh? Yo creo que sí lo tengo. Porque si a mí me absorben por la duda, es que sí que alguien ha pensado que yo soy culpable y no está tan seguro de. Bueno, pero no te lo tendrías que demostrar al gravamen, Adolfo, pero en principio te dirían que no. Es lo mismo que el cuento del triciclo, cuando el hermanito le dice, dáselo a tu hermano que es un llorón, y bueno, no estás de acuerdo, pero no tenés gravamen. Y el otro tema que es importante, este me parece de mucha importancia, porque vos sabés, Adolfo, que cuando yo estudiaba sobre recursos, he visto las cosas más inverosímiles dichas para distinguir un recurso ordinario de un recurso extraordinario. Es más, he visto en libros encuadernados, no en un pasquín, decir que los recursos extraordinarios son los que no se conceden de manera ordinaria, lo cual pareciera que de toda obviedad, ¿no? Muy difícil de distinguir muchas veces. Sin embargo, cuando uno advierte y se pone a repasar, porque una teoría funciona cuando vos la pones a prueba, y cuando vos te pones a repasar que todos los recursos catalogados de extraordinarios tienen la particularidad, que diríamos técnicamente, de sumar entre las condiciones de admisibilidad el agravio, amén del gravamen. Entonces vos te das, por ejemplo, en el recurso de inconstitucionalidad, el artículo 1 de la 7055 en nuestra provincia, esto puede verlo gente que no lo conoce, pero es igual a los que sean de Argentina, el artículo muy similar al artículo 48, al artículo 14, perdón, de la ley 48, que te va a decir que vos podés interponer el recurso de apelación extraordinaria de la Corte Suprema o el recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Santa Fe contra tal y tal cosa cuando discutas la congruencia de una ley de jerarquía inferior con la Constitución de la provincia y la decisión haya sido favorable a la ley de jerarquía inferior, o cuando se haya discutido el alcance de una garantía o un derecho de consagrar la Constitución y la resolución haya sido en contra de ese derecho o garantía. O sea, ¿qué te está diciendo? Usted tiene que venir a discutir por esto. Te está poniendo el agravio como condición de admisibilidad. Y por eso, fíjate vos qué interesante, leer el artículo 42 de la ley orgánica que concede la apelación extraordinaria de los colegiados es palmario. Te está diciendo, más allá del gravamen que vos tengas, que se recontra supone, te está diciendo, usted tiene que venir a discutir esto o esto otro, que hay violación de la norma de la cosa juzgada, de la congruencia, de la Y doctrina no legal. otra cosa. Y no otra cosa, esto tiene que venir a discutir, estos tienen que ser sus agravios. Que por supuesto después la letra, metemos todo en cualquier lado, pero la ley te está diciendo, usted tiene que venir a discutir por esto.
Y fíjate qué interesante que es esto, porque si hay algo difícil en materia de recursos extraordinarios, y por eso aparecieron esas, ¿te acordás de la jurisprudencia de Nasurdi contra Nasurdi, etcétera? Los 3 niveles de admisibilidad, Esto era de donde, Lorenzo Gardela, ¿no? claro, donde el último, el nivel de admisibilidad último era una conexión difícil de desconectar con la sustancia del proceso, ¿no? O sea, de mostrar una hipótesis doctrinaria o jurisprudencial de arbitrariedad que tenga correlato en los hechos comprobados de la causa. O sea, que vos tenías que estar al borde de la procedencia, sin entrar. Muy difícil, pero te das cuenta cómo esa es la influencia de que el agravio se inserta, que debería ser una cuestión de fundabilidad en los recursos extraordinarios, me lo traigo, por lo menos en abstracto, a la admisibilidad del recurso. Bueno, este para mí es Para un poquito, algo para abundar. Gustavo está empleando dos palabras, admisibilidad y fundabilidad. La admisibilidad es un juicio formal que hace el juez que de baja instancia a quien se le presenta la impugnación que ha dictado la impugnación atacada, para decir si le va a dar o no curso a la impugnación. O sea, la admite o no la admite, la concede o no la concede. Ese es el juicio de admisibilidad. El de fundabilidad le corresponde siempre al que va a fallar el fondo del asunto, que va a dar la razón o no, en función de que tenga o no razón respecto a lo que estamos discutiendo, ¿no? Formales, sustanciales, ¿no? Bueno, perdona, continuemos. No. Impecable el pensamiento hasta ahora, impecable, sigamos. Bueno, te cuento pues, si a alguien le resulta gráfico, pero además para dejarlo plasmado, porque fue una anécdota muy linda. Hace muchos años, yo era relator de la Corte Suprema, y había un gran amigo que también era relator, pero estaba haciendo, eran sus primeros días. Un tipo que sabe derecho y filosofía del derecho, pero largo, mucho. Ha dado clases en tu maestría. Tuve el gusto de que me diera clase a mí en tu maestría. Y entonces un día viene y entra a mi oficina, me dice, mirá, a este le voy a decir tal cosa porque está diciendo que hay anatocismo, pero no hay anatocismo. Digo, ¿me haces un favor, Eduardo? Salí y volví y explicármelo nuevamente. Entonces, él salió y cuando salió yo le trabé la puerta de la oficina, ¿no? Y entonces empezó a pegar manicazo y cuando al rato le abrí de nuevo, me dijo, ¿te imaginas qué haces? Puntos suspensivos o un VIP, como vos prefieras. ¿Qué haces? Le dije, te estoy enseñando el juicio de admisibilidad. Ahora, explícame. Si hay cuestión constitucional, si se planteó oportunamente, si se mantuvo en todas las instancias del proceso, etc. Y entonces, que es un tipo muy inteligente, se dio vuelta y me dijo, tenés razón. Se fue. Porque sí, la admisibilidad es, te dejo entrar. Después si te doy la razón o no, pero primero te tengo que habilitar para escucharte. Abrir Bueno, la puerta. abrirte la puerta, exactamente. Bueno, insisto, estos temas son interesantísimos. No quiero explayarme más sobre el tema de agravio y gravamen, que verdaderamente tiene varias implicancias. Las fundamentales ya las hemos visto. Termino un poco de acomodar esto del amigo Clario Olmedo y para no dejarlo colgado con su teoría. Ahí estábamos hablando de la impugnabilidad subjetiva y después él habla de la impugnabilidad objetiva, también en concreto y en abstracto. Y en abstracto, como dije hoy, parecen obviedades, a veces no lo son tanto. Él dice que es impugnable todo acto jurídico procesal que es susceptible de ser revocado, modificado, dejado sin efecto. Entonces esto sí parece una obviedad. Y parece más obviedad lo que dice después cuando dice, en concreto,
son impugnables los actos que el ordenamiento jurídico determinado considera tales. Y uno dice, esto también es una recontraobviedad. Ahora resulta que después, cuando te pones a analizar ese aspecto, aparecen cosas muy interesantes. Porque, en principio, si el ordenamiento está bien hecho, el nuestro, por ejemplo, es bárbaro, pero no deja de tener zonas grises, y eso en tu larga trayectoria tribunalicia te habrás cansado de verlo. Aparece el principio de formalidad del intento recursivo, que significa que si un recurso está destinado a algo, tiene que ser ahí, si tiene tantos días, tiene que ser esos días, etc. Materia recursiva es muy formalista. Esto hay que entenderlo, que también debe ser así, porque cuando hablamos de recursos, hay alguien que perdió, pero hay alguien que ganó. Entonces es muy lindo que el que perdió tenga toda su chance y todo, pero también que el que ganó está esperando el tropiezo de este para que le quede firme el pronunciamiento favorable. Y si ese pronunciamiento le queda firme, tiene un derecho adquirido. Entonces, ahí ya que es interesante cuando uno empieza a leer libros y te dicen, vos estás leyendo cositas de recursos, pero dicen, acá está en juego el derecho de propiedad, y por supuesto que sí. Porque no es ya una duda, él ya ganó una instancia, tiene un pronunciamiento que avaló su postura, y es función del otro derrumbarlo. Y entonces ahí empiezan a estrecharse los caminos y aparece este principio de la formalidad del intento recursivo. Y si el ordenamiento es bueno, vos sabrás mucho mejor que yo que hay ordenamientos jurídicos muy criticables, como por ejemplo por su complejidad el brasilero, donde se termina utilizando el principio de la fungibilidad del intento recursivo. Si usted diga que la sentencia no le gusta, y ya vamos a ver, pero no es nuestro caso. Y en nuestro caso, el sistema de la... Paremos ahí. Eso de brasileño, acá en la Argentina lo han traído algunos procesalistas de estos que son ampliativos, lo han llamado recurso indiferente. A Yo eso dejo iré. que usted diga de qué se trata, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Yo quiero recordar que esto del recurso indiferente fue tratado, lo hemos nombrado recién al doctor Lorenzo Gardela, Lorenzo Antonio Gardela, que fue el que inventó esas cosas en la Corte Suprema de Santa Fe, pero que fue un camarista, un excelente camarista civil en Rosario, yo diría que un juez de leyenda, ¿no? Gardela fue un tipo que se lo recuerda con una admiración, necesita tener Sí, sí. una estatua en el tribunal, ¿no? Y tenía un ladero en la sala, que era el doctor Teobaldo Natalio Muso, que era un hombre, un gran jurista, no tenía la brillantez de Gardela, pero era un hombre muy tranquilo, muy prudente en las que decía. Y a él le tocó fallar en primer término un problema de recurso indiferente, y es un voto memorable al cual se adhiere Gardela, no es de Gardela, es de la sala segunda, ¿no? Diciendo que el lenguaje impugnativo es preciso, es precioso porque es preciso. Es la letra que hay que decir, y si no se dice en el momento que hay que decirla, no se puede decir más. No es que a mí me da lo mismo revocatoria que casación, no, no son lo mismo. De ninguna manera, y ni se pretende cosas, ni se puede interponer el mismo recurso, ¿no? O sea que lo está diciendo Gustavo de la mayor importancia, ¿no? En la Argentina no hay recurso indiferente pese a lo que están haciendo algunos pseudo procesalistas que están destruyendo la idea del proceso en la Argentina, ¿no? Perdona, sigamos. Bien, o sea, a ver, siempre desde la teoría, por supuesto, esta formalidad del intento recursivo lleva a un principio muy importante, que algunos denostan, otros no, que es el de unicidad del intento recursivo, que significa que para cada acto impugnable existe un recurso y solo un recurso asequible. Y que, desde luego, sin contar con los que se denominan recursos paralelos, ¿no? Si vos interponés
para los que consideran, yo me sumo a ellos, que la aclaratoria es un recurso, vos no interponés solo aclaratoria. Podrías hacerlo, pero normalmente si tenés otro recurso, aunque sea a nivel eventual, lo interponés conjuntamente. Pero sí tiene que quedar claro que más allá de que en nuestro código se lleven implícitos, no es lo mismo por lo que vos metés una nulidad que por lo que un recurso de nulidad, que por lo que interponés una apelación, ni una revocatoria o una apelación extraordinaria o un recurso de inconstitucionalidad. Sí es cierto que la teoría, como bien dijiste vos, Adolfo, contempla esto que se llama la teoría del recurso indiferente. A mí siempre me llamó la atención lo de la teoría del recurso indiferente, y verdaderamente fue hasta que leí en Goldsmith el origen, para que me parezca un origen razonable y me dé pautas para entender cómo funciona esto, ¿no? Porque los alemanes tienen sistemas de impugnación. Voy a tratar de traducir a lo que usamos nosotros, ¿no es cierto? Sistemas para impugnar las sentencias, sistemas para impugnar las interlocutorias. Entonces, el problema que se planteaba es cuando un juez tenía que dictar una interlocutoria y se mandaba la sentencia. Entonces, ¿cómo lo impugno? ¿Como una interlocutoria, que es lo que debía ser? ¿O como una sentencia, que es lo que fue? Entonces acá se generaron había dos teorías, la objetiva y la subjetiva. La teoría objetiva es decir, usted impúgnelo como lo que es, como lo que si el juez tenía que dictar una interlocutoria, pero dictó una sentencia, impúgnelo como sentencia. Y la subjetiva que decía, no, usted lo tiene que impugnar como lo que debió haber sido, o sea, tiene que impugnarlo como un auto interlocutorio. Es decir, que el recurso a utilizar era uno u otro, y si no estabas usando mal el recurso, ¿qué pasaba si vos te inclinabas por la teoría objetiva y esta sentencia, que debió haber sido un interlocutorio, la impugnabas como sentencia, y la Cámara tenía la postura contraria, tenía la doctrina contraria? Entonces la Cámara te decía, no, usted eligió mal el recurso, marche preso. Entonces, ahí aparece esto que se denominaba la Sowohl als auch Theorie, que traducido literalmente significa algo así como tanto uno como otro. La teoría de tanto uno como otro sería una traducción literal, ¿no? Y que llega a nuestros pagos como teoría del recurso indiferente, con un postulado que es el postulado de que la teoría del recurso indiferente permitía utilizar la teoría más favorable al recurrente. Es decir, que la Cámara sostenía la teoría objetiva, pero si el recurrente había usado la subjetiva, se inclinaba en lo más favorable al recurrente. De ahí a que vos metas una revocatoria cuando tenés que apelar, hay un mundo de diferencia. O, a ver, a mí me pasa, y debe ser porque yo soy muy burro, porque él indudablemente es un prestigioso procesalista, pero no coincido con muchas cosas con Falcón, por ejemplo. Y Falcón sostiene que, por ejemplo, el recurso indiferente te sirve para, si uno se ha equivocado en la oficina donde tiene que presentar el recurso, o se ha equivocado con los términos. Ese no es el problema, ese no es el problema, ¿no es cierto? No, por supuesto que no. Es decir, ahora, vos me decís si en esto yo apelo, te insisto, a tu trayectoria como magistrado, a esos 35 años, 6 meses y un día. Hay casos que generan dudas. Sí, hay en el ordenamiento casos que generan dudas. Hay casos que hasta lógicamente te plantean problemas. A ver, hay resoluciones en los tribunales colegiados de instancia única, hay resoluciones
que prácticamente definitivas, pero que no son apelables, y después uno se pregunta, bueno, ¿y una regulación de honorarios? Sí, hay un montón de cuestiones, ¿no? Yo te soy sincero, a mí se me generó un problema con un error insostenible en una declaratoria de herederos, que no solo había 2 herederos instituidos, la declaratoria de herederos cometía el error de que obviaba a uno de los instituidos, ponía a todos los legatarios, pero a uno de los legatarios además lo confundía. El legado era para la escuela tal, donde Gustavo Ríos fue profesor, y lo nombraban heredero a Gustavo Ríos, que ni siquiera era legatario, simplemente había sido, bueno, porque si hubiese nombrado a la escuela Valle y Pase, y vos decís, ¿y esto cómo se impugna? ¿Fue dictada sin previa sustanciación? Tendría que interponer revocatoria, pero a su vez la apelación procede contra la sentencia definitiva en toda clase de juicio y actos de jurisdicción voluntaria, o sea, entonces esto va directamente la apelación. O hay nulidad, y por supuesto, con suerte, apareció el recurso paralelo de la aclaratoria, que en ese caso solucionó por vía de aclaratoria, recurso al que, y esto también vos lo sabés mejor que yo, se le hace rendir mucho más de aquello para lo que está Por lo de predispuesto. conceptos oscuros. Pues claro, se lo hace rendir mucho más de aquello para lo que está predispuesto, porque muchas veces se cambia el sentido de la resolución, cosa que no sería apto. El recurso de aclaración e integración, como decís vos, que es cierto, no tiene que cambiar en esencia el contenido del pronunciamiento. A veces lo hace. Bueno, entonces, fíjate que llegamos a que tenemos una impugnabilidad subjetiva que tiene sus cosas, una impugnabilidad objetiva que también se las trae, y supongamos que ya sabemos quién y contra qué puede interponer recursos, viene acá ahora el cómo. ¿Cómo van a ser? ¿Qué utilidad, funcionalidad útil van a tener? Y ahí aparece, yo digo que el árbol se conoce por los frutos, y los frutos en materia de recursos son los modos y los efectos. Y en materia de efectos, esto también es discutible, pero yo sigo a Jorge Clariao Olmedo. Él distingue 5 efectos de tipo alterativo en materia de recursos. Algunos no coinciden. Falcón, por ejemplo, él dice no, porque el efecto inmediato diferido no lo es. Vos sí lo incluís al inmediato y diferido. Y por supuesto que todo el mundo se centra básicamente en los conocidos de la apelación, del suspensivo y, digamos por ahora, para explicarlo, el suspensivo y el devolutivo, ¿no? Aclarando que en realidad, desde el punto de vista de Clariao Olmedo, y con el que coincido, un recurso puede tener efectos, es decir, los efectos en el sentido de cuáles serían las consecuencias prácticas que se devienen, o inmediatas o no, que se devienen de la interposición de un recurso o de la tramitación. El recurso puede tener efectos suspensivos o no suspensivos, mal llamado entre nosotros devolutivo, puede tener efectos devolutivos y no devolutivos en cuanto se equipare con la alzada. Acá por eso, termino nomás y lo paso rápido, porque acá podemos entrar a discutir muchísimo, ¿no? Porque quienes consideran que existen remedios y recursos, y que o medios de impugnación y recursos, y que los que se tramitan ante el mismo juez no son recursos, ya me podrán decir que estoy equivocado. Pero termino... Pero notable, eso notoriamente no es así, ¿no? Así que no, seguí con lo tuyo. Bien, entonces,
decíamos, suspensivo, no suspensivo, devolutivo, no devolutivo, donde también te aclaro antes que me digas nada, que sé que la jurisdicción no se tiene, sino que se ejerce, pero para esta idea es algo que se devuelve. Positivo y negativo, según que produzca el rescisorium o el judicium rescindens, o sea, según que se limite a destruir lo que está mal hecho o que además aporte la solución al caso. Diferido e inmediato, o digamos, para ir primero por la general, inmediato o diferido, excepcionalmente, y personal o comunicante, que era otro de los, digamos, de los temas que teníamos que charlar. No sé si a vos te resulta importante que hagamos alguna breve alusión, quizás sea una pérdida de tiempo, creo que es muy conocido, pero esto del efecto suspensivo y no suspensivo, y que vos lo explicás en tus libros, al efecto no suspensivo se le dice devolutivo porque antiguamente se entendía que la jurisdicción era algo que se tenía, era una delegación divina, y consecuentemente el juez, hay algunas cosas sí que son lindas en verlas en esto. El juez contra el que se impugnaba, el juez que era impugnado en su pronunciamiento, devolvía la jurisdicción a aquel de quien le venía, ¿no? Lindo para tener en cuenta de esto, y por eso era el efecto devolutivo, lindo para tener en cuenta de esto es que esa noción verdaderamente existió, a punto tal que en Roma, durante la República, existía la famosa provocatio ad populum, porque ahí ya la jurisdicción devenía del pueblo, ¿no? Y entonces ese último recurso, al que me dotaba de jurisdicción, era la provocatio ad populum, ¿no? Con Como la a la famosa, Asamblea Popular. claro, que era de quien me venía la potestad de juzgar, yo se la estaba devolviendo. Y bueno, y que esto de que se devolvía la jurisdicción, antiguamente se decía, concédese el recurso interpuesto, cuando uno interponía, en efecto suspensivo de la ejecución y devolutivo de la jurisdicción. A partir, esto vos lo vas a saber mejor que yo, Adolfo, y seguramente podrás corregirme, sobre todo por los conocimientos históricos que vos tenés y denotás siempre. Dicen que la ordenanza francesa de 1667 fue la primera que contempló la ejecución provisional de pronunciamientos afianzando. Y entonces a partir de ahí se genera una división, una digresión en que no siempre el recurso tiene los dos efectos, suspensivo de la ejecución y devolutivo de la jurisdicción, sino que a veces puede no suspenderse la ejecución. De ahí esto que se decía, concédese el recurso interpuesto en efecto suspensivo de la ejecución y devolutivo de la jurisdicción, que pasó a decirse concédese en ambos efectos. Palabra que contienen algunos códigos todavía, expresión, el recurso concederá en ambos efectos. En vez ¿Qué de significa la postre suspensivo? que significa suspensivo exactamente, y que se va a la Cámara. Sí. Entonces pasó a decirse concédase con el solo efecto devolutivo. ¿Qué significa? Este expediente se va a la Cámara, pero se va a ejecutar. Entonces, si uno lo entiende así, entiende que hay pronunciamientos que se ejecutan o que no se ejecutan, y hay pronunciamientos recurridos, que son resueltos por la misma instancia y otros que son resueltos por la alzada. Esto es importante y parece mentira, pero te convido a que nos pongamos a pensar un poco, Adolfo. El 205 de nuestro código, que dice que el juez comisionado para tomar una audiencia testimonial decidirá todas las controversias que se generen en la audiencia con apelación ante el juez que lo comisionó.
es apelación, pero estamos en la misma instancia. Ni hablar de el recurso de revocatoria ante el Pleno del colegiado. ¿Mm? ¿Qué naturaleza tiene? Viste que los jueces de los colegiados tienen, siempre dicen, como decía Richard Hassan, ¿no? Que con la colegiatura no se les ha quitado la segunda instancia, al revés, se les ha quitado la primera. Yo digo que ese era el afán de sentirse camarista. Pero, a ver, en la revocatoria ante el Pleno, se está elevando a alguien de quien se recibió en este entendimiento, ¿no es cierto? Estoy elevando a un superior, el Pleno es superior al juez de trámite. Entonces, son todas cosas interesantes para ver qué tipo de efecto tienen esos recursos. Y sí, que es lo que siempre a mí me interesa, y sí, las denominaciones que se utilizan son siempre las correctas. Esto también vos lo sabés mejor que yo. El objeto impugnable por vía de cierto recurso en una provincia y en otra no es el mismo. Hay provincias donde las interlocutorias sustanciadas son objeto de revocatoria. Vos decís, bueno, ¿y es revocatoria o qué es eso? Entonces, por eso es tan importante teorizar sobre recursos, porque cuando vos teorizás sobre recursos, cuando vos conocés la impugnabilidad objetiva, la impugnabilidad subjetiva, los efectos y los modos, vos usás cualquier código. Vos usás cualquier código. Si no estás limitado a que la aclaratoria es tal cosa, sí, en Santa Fe. En otro lado puede ser distinto. Puede tener otra amplitud. Bueno, entonces, decíamos, el efecto suspensivo o no suspensivo, devolutivo o no devolutivo, positivo o negativo, en tanto que el juez se limite a deshacer lo que está mal hecho o que además aporte la solución. Quien lea en Santa Fe el artículo 362 del Código o el 12 de la Ley 7055 rápidamente se va a dar cuenta cómo funciona esto. Si la nulidad, si el procedimiento hubiese estado ajustado a derecho, dice el 362, y la nulidad proveniese de la sentencia o su contenido, el tribunal declarará la nulidad y fallará. Pero si el pronunciamiento no estuvo ajustado a derecho, el tribunal lo declara y reenvía a otro juez para que inicie, o sea, continúe el trámite y vuelva a fallar. A partir del último acto válido, para volver nueva sentencia. Y ahí te demuestra cómo, porque la razón es muy lógica. Si lo condenaron, Alvarado Belloso lo litigó contra Gustavo Ríos lo condenaron sin correrle traslado de la demanda, planteó la nulidad y el tribunal advierte que hubo esa nulidad, ¿podría dictar la sentencia? Él no, porque le sigue faltando el traslado de la demanda, o sea que tiene que volver a hacer. Sin embargo, si lo que pasó fue que el contenido de la sentencia era, pero mire que Gustavo Ríos le va a ganar a Alvarado Belloso, punto, y el juez dice, eso no es un argumento válido, esta sentencia carece de fundamentación y la anula, por el 95 de la Constitución de nuestra provincia, sí puede dictar la sentencia, porque el procedimiento lo tiene concluido. Ya vos me demandaste, yo contesté la demanda, ofrecimos nuestros medios de confirmación, alegamos y punto, está todo perfecto. Oye, la aclaración es que eso rige solo en juicio escrito, porque el juicio oral en ambos casos reenvía, toda vez que la prueba se desahogó oralmente y la Cámara jamás tendrá un resultado probatorio en la mano. Claro. Sí. Además, la posibilidad, en muchos de esos casos, la imposibilidad de recurrir por cuestiones fácticas, ¿no? Y bueno, y ahí llegamos después al efecto inmediato y diferido, que nosotros el diferido no lo tenemos regulado en nuestro código, sí está regulado en el Código Procesal Penal, sí está regulado en el Código Procesal Laboral de la provincia de Santa Fe.
Yo creo que es un buen ejemplo para ilustrarlo, es lo que pasa en el derecho procesal penal, que cuando dice que la apelación sobre medios de prueba se va a conceder después de que se terminen de practicar todas las diligencias de prueba. Es decir, si vos vas a poder apelar, pero no para elevar el expediente, bajarlo, subirlo y entorpecer el trámite del juicio, sino cuando esté en condiciones de ir todo junto. Y un montón más de pronunciamientos que pueden ser apelados, cuestiones de honorario, etcétera, que pueden ser apelados con la sentencia definitiva o cobrar independencia e ir solos llegado el momento. Oye, Gustavo, eso del diferido aparece en el Código de la Nación Argentino, ¿no es cierto? Yo quiero recordar que ese código fue hecho por un académico, una juez en actividad y un militar. Era un abogado, sí, pero era un general de la nación que no había litigado en su vida, un académico brillante, pero que no sabía estar en el juzgado civil número 1 y una juez, ¿no? Por tanto, fue un código hecho a espaldas de la abogacía, que los abogados, a mí que me ha tocado 20 años de litigar, lo sufrimos grandemente, ¿no? He visto en mi experiencia abogadil que las apelaciones diferidas casi nunca prosperan, porque no llega la oportunidad. Si yo tengo algún problema que he apelado de forma diferida y luego gano el pleito, lo pierdo, ya no tengo interés en seguir adelante. Pero quedan imposiciones de costas en el medio, y eso no tiene solución, ¿no? Problema que también habría que discutirlo, si las costas son accesorias o no, de un principal. Oye, llevo haciendo esto de estos conversatorios 2 meses, ¿no? Tengo varios hechos ya, y es la primera vez que es una charla que hemos hecho absolutamente técnica. Todo se ha desarrollado con un tecnicismo absoluto. No sé si esto es para todo el mundo, porque estamos hablando de una cosa muy, 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 muy puntual, y vamos a dar 1 hora hablando del tema. Bueno. Y nos falta un montón de cosas para conversar, Gustavo. Bueno. Yo te propongo que hagamos esto. El tiempo lo regulás vos, así que yo... Vamos, yo tengo que cortar ahora y con todo el dolor del alma, pero me queda pendiente 2 cosas. Cómo se rompe la regla non reformatium peius, por ejemplo, con la iura nobis curia, y estos efectos expansivos de la sentencia, que ya requiere otra explicación técnica larga, que ya no tenemos tiempo para hacerlo. Por tanto, propongo esto. Cortamos acá con lo que tenemos, hemos llegado a los efectos de la sentencia. Bueno, no se ha dictado la sentencia que hace la fundamentalidad del recurso, ¿no? Y haremos otra conversación. Bien. Para continuarla. Yo estoy muy entretenido, muy entusiasmado con la conversación, porque es difícil mantener una conversación absolutamente técnica con odio. Sobre todo cuando hay gente que escribe las cosas que acabas de nombrar vos, por ejemplo, que es el no, ni, so, nada, hace todo discutible, opinable, ingobernable, ¿no? Oye, Gustavo, terminamos acá. Vale. Estoy contento de haberte convocado a este efecto. Ya vamos a fijar agenda por separado para continuar esta charlita. ¿Cómo no? Vamos a darle mayor contenido en la que venga, por supuesto, para que tenga otra vez la hora que estoy exigiendo. Y me parece pues una cosa muy importante, porque quien ha podido seguir la conversación le va a ser de real utilidad. Hay mucha crema para sacar de acá, ¿eh? Para seguir estudiando. Para seguir estudiando, ¿no? Gustavo, me encantó la conversación, te lo agradezco. Espera mi nueva convocatoria. Te mando un abrazo y todo mi afecto. Bueno, te dejo con todo mi agradecimiento. No, va a ser un gusto. Vos sabés que a mí hablar con amigos siempre me resulta un placer. Y hablar con amigos de cosas que me gustan y que les interesen, porque te imaginas que cuando a veces estamos en una peña y 2 somos abogados y sacamos un tema jurídico, el resto por ahí ya nos quieren echar, pero verdaderamente es un gusto, sobre todo porque
uno sabe que esto no se limita a esto, ¿no? No se limita a esto. Tenemos también, hemos hablado muchas cosas de la vida, hemos hablado muchas cosas sobre la amistad, hemos hablado muchas cosas sobre los momentos vividos, y entonces para mí es verdaderamente una satisfacción. Y además, te voy a pasar factura. También es una satisfacción sentarte y obligarte a que me escuches, porque tenés 2 videos que me prometés siempre. Los hice para vos. La armé para vos, la charla de empoderamiento del juez, y ya me lo cambiaste una vez por una buceca. Un gustazo. Gracias, un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias por todo. Hasta siempre, ¿eh? Hasta pronto y hasta siempre. Chao, Gracias. querido.